¿Qué tal, estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar abarcando el tema de por qué no sacan a un presidente de nuestro país, del gobierno. Porque es que sí hay, a pesar de que en muchas ocasiones se ha demostrado casos de corrupción, casos de que no puede ser capaz de poder gobernar a un país. Entonces en este video vamos a estar abarcando estos puntos y por qué, a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo, no pueden sacar a un presidente. Sé que actualmente estamos viviendo un gobierno un poco terrible, un poco perjudicial, pero este video va enfocado de manera general y vamos a basarnos en lo que nos dice la Constitución Política del Perú. Digamos que para poder destituir a un presidente, según nuestra Constitución, es un poco complicada si todo el pueblo se pone de acuerdo y dice, sabes que ese presidente no está gobernando muy bien, sabes que este presidente no me está gustando cómo está realizando su gobierno, su proceso de mandato. Tras esas circunstancias no es tan factible o no es tan fácil poder sacar a un presidente de su poder. Ahora les voy a explicar por qué. Como bien sabemos, el mandato presidencial tiene una duración de 5 años y nuestra ley o nuestra constitución nos indica de que no existe una reelección inmediata, es decir, un presidente no puede gobernar seguidamente 10 años, por así decirlo, ¿no? O sea, no puede existir una reelección inmediata. Para que un presidente nuevamente pueda llegar al gobierno cuando finalizó su proceso, entonces este puede volver a postular, pero como mínimo debe pasar un periodo constitucional, es decir, esperar otros 5 años. Y para ello va a tener que sacar una serie de condiciones y una serie de requisitos para que pueda postular, lo cual ni siquiera es tan amplio los requisitos. Por ejemplo, tener mayor de 35 años, ser peruano de nacimiento, etcétera. Que esos puntos para ser presidente, cuáles serían los requisitos, ya lo vimos previamente en un anterior video. Pero sin embargo, vamos a centrarnos en este video de en qué situaciones se puede vacar a un presidente. Existen diversos motivos por el cual un presidente puede ser vacado. Uno de ellos, y digamos que es algo obvio, es por la pérdida de vida del presidente de la República. Otro motivo, y digamos que este es un error por lo cual es complicado sacar a un presidente, como estamos viendo en el caso de actualmente el presidente Castillo, es de que primero debe haber una incapacidad, ya sea física o moral, pero de manera permanente, es decir, no de manera temporal. Tiene que ser de manera permanente y esta tiene que ser declarada por el Congreso. Entonces, esta no es la situación de Pedro Castillo porque hasta ahora no se ha demostrado una incapacidad moral ni tampoco una incapacidad física. Por decir, esa persona es una persona, digamos, común y corriente que puede tener todas las capacidades para poder optar o tener el crédito o el cargo de un presidente según los requisitos previos que se debe realizar antes de postular, que nuevamente repito, esos requisitos ya lo vimos previamente en un anterior video. Pero sin embargo, para el caso del presidente Castillo, él cumple con esos requisitos, o sea, no se ha demostrado de manera por medio del Congreso, por el Poder Legislativo, de que él no es una persona incapaz permanentemente, moral o física. Otro motivo por el cual se puede vacar al presidente es por la aceptación de su renuncia al Congreso. Digamos que este es el camino más fácil para nuestro actual presidente Pedro Castillo, de que debería de renunciar. Por eso que muchos de los peruanos dicen renuncia, renuncia, renuncia. Incluso muchos de los políticos dicen que renuncie, porque este es uno de los procedimientos más fáciles de poder ejecutar. Sin embargo, cabe recalcar de quién va a querer renunciar a la presidencia de la República. Tienes demasiado poder adquisitivo, demasiado poder sobre muchas entidades, pero bueno, ese es un tema aparte. Otro motivo por el cual se puede vacar un presidente es por salir del territorio peruano sin el permiso del Congreso o incluso tardarse más dentro del plazo fijado, es decir, ellos te dan un cierto plazo para que tú puedas movilizarte y sin embargo, si tú vienes después del tiempo plasmado o incluso lo realizas sin el permiso del Congreso, pues puede ser vacado también. Luego también tenemos una serie de puntos por los cuales un presidente puede ser destituido y uno de ellos es por el traición a la patria, es decir, por ejemplo, cuando se realizan actos inmorales que van a perjudicar al país, como por ejemplo regalar territorios, romper tratados, etcétera. Todos esos puntos son traiciones a la patria.
Otro punto por el cual el presidente puede ser destituido es por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales e incluso las elecciones municipales. Hasta incluso cuando el presidente decida disolver el Congreso, como fue lo que hizo el caso de Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso, incluso por ese motivo también un presidente puede ser vacado. Pero ¿por qué el expresidente, Martín Vizcarra no fue vacado? Porque se puede disolver el Congreso siempre y cuando haya una serie de requisitos. El principal requisito es de que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a 2 consejos de ministros. Y cabe recalcar que cuando un presidente realiza esta disolución del Congreso, este decreto, vale la redundancia, de disolución, contiene una nueva convocatoria para unas nuevas elecciones de congresistas. Esas elecciones se realizan dentro de los 4 meses a la fecha de la disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral que ya existe previamente. Otro punto a recalcar es de que no se puede disolver el Congreso en el último año de su mandato, es decir, cuando el presidente está por el 5.º año, es imposible que pueda disolver el Congreso. Una vez disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. Además, no existen otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Y como les estaba mencionando, el presidente puede ser vacado por una serie de requisitos y entre ellos está la disolución del Congreso. Sin embargo, si se cumplen una serie de requisitos o puntos adicionales, como le acabo de mencionar hace un momento, no necesariamente puede ser vacado. Ahora ya cambiando un poco más del tema de referente a la vacancia, vamos a hablar referente un poco más de la suspensión. Básicamente un presidente puede ser suspendido porque éste tiene una incapacidad temporal declarada por el Congreso. Es decir, una incapacidad, como si el mismo nombre lo dice, de manera por un tiempo establecido, no va a ser de manera permanente. Entonces tiene una incapacidad temporal y esta debe ser declarada por el Congreso. Si este requisito se cumple o este punto se cumple, entonces un presidente puede ser suspendido. Otro punto por el cual un presidente puede ser suspendido es porque se encuentra en un proceso judicial, que estaría en los puntos que vimos previamente. Por decir, si se ha comprobado que el presidente realizó una traición a la patria, si se ha comprobado que el presidente ha impedido unas elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales o regionales, o incluso decidió disolver el Congreso sin ningún sustento. Entonces, si el presidente se encuentra, digamos que en un juicio por esos motivos, por esos problemas que ya hizo previamente, entonces también puede ser incluso suspendido. Y bien, estimados, es precisamente por eso que es complicado poder sacar así por así nomás a un presidente de la República, porque todos los puntos que les acabo de mencionar son amparados por la ley. Y digamos que no es cualquier ley, o cualquier norma, cualquier decreto. Estamos hablando de la Constitución Política del Perú, que es la cúspide, digamos, en el orden jerárquico de lo que manda para las leyes, los decretos o las normas, etc. Eso es lo que se debe cumplir para que nuestro país funcione correctamente, porque de ahí, de la Constitución Política, salen las leyes, las normas, los decretos, etc. Es precisamente por eso que digamos que hay un inconveniente o un problema para poder sacar cuando un presidente, digamos que la gran mayoría del pueblo se pone de acuerdo de que dice que es incapaz para poder gobernar. Entonces no existe un camino fácil para poder simplemente vacar al presidente. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución lo ampara. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta del video. Entonces el camino más fácil simplemente sería aceptar la renuncia del presidente y nuevamente repito, ¿quién en su sano juicio va a querer dejar la presidencia? Bueno, en el caso de Merino fue una excepción, ¿no? Pero sin embargo, ¿quién va a querer dejar la presidencia con tanto poder en diferentes entidades del Estado, diferentes entidades autónomas, los gobiernos regionales? Vaya, simplemente digamos que tuvieras que tener mucho valor, o sea, mucho valor como persona, muchos valores para poder decir, sí, estoy de acuerdo, no estoy gobernando muy bien, entonces voy a renunciar.
Entonces, esa sería la respuesta al video de por qué el presidente Castillo hasta ahora no lo pueden sacar así de manera fácilmente. Espero que este video te haya resultado informativo. De ser así, por favor te pediría que me regales un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. En este canal hablamos sobre temas políticos, ya estoy entrando un poquito más en política, económicos, empresariales, formas de ganar dinero, etcétera. Más que todo eso, de manera general. Y bien, estimados, conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por ver este video. Chao.